muchas gracias. Bueno, pues yo soy Lina, soy orientadora en la etapa de infantil en el Colegio Juan de Valdés y maestra de Pedagogía Terapéutica. Y bueno, pues como nos ha dicho Salomé, hoy vamos a tratar el tema del miedo, que es bueno, pues un tema que preocupa mucho a las familias, porque se da a lo largo de toda la etapa de los pequeños, pues de todo ese crecimiento, casi desde, bueno, desde que nacen, pues aproximadamente desde los 2 años hasta, pues hasta la adolescencia, ¿no? Y hay mucha variedad de miedos. Entonces, bueno, pues he compartido contigo. Vale. ¿Pero pasas tú o...? Sí, ve diciéndome, claro. Vale, como te, te lo indico. Vale, pues como os digo, en el día a día los niños pues sienten miedo en muchas situaciones, al igual que nos ocurre a nosotros. Y es verdad que tendemos a pensar que los miedos de los niños son diferentes a los nuestros, porque, bueno, pues porque muchas veces tienen miedo a cosas que son más imaginarias, por así decirlo, y que nosotros tenemos miedo a cosas más realistas. Entonces, una situación que se suele dar es que intentamos razonar con ellos. Por ejemplo, en el tema de los monstruos. Pero parece que no nos escuchan y ese miedo se mantiene. Entonces, os he puesto aquí una frase que bueno, es muy popular, pero muy cierta también, que es, hechos son amores y no buenas razones. Es decir, a los niños, por mucho que o incluso a nosotros, por mucho que nos expliquen las cosas, tenemos que considerar que el miedo activa una parte del cerebro muy emocional y se produce una desconexión entre la parte racional y la emocional, con lo cual intentamos dar una explicación lógica a algo que no activa, o sea, que no funciona de manera lógica, sino que es, pues eso, pura emoción. Y esto es importante para ver cómo lo tratamos. Cuando hablamos de emociones, nos vamos a enfocar sobre todo a algo más vivencial. O sea, el niño tiene, o nosotros tenemos que comprobar que no hay un miedo real. No vale con que nos lo expliquen, porque nosotros lo estamos viendo y lo estamos sintiendo. Entonces, de igual manera, tenemos que sentir esa seguridad. El miedo no es malo, es una emoción como otra cualquiera y cumple una función adaptativa. Hace que nos imaginemos las consecuencias antes de que pasen. Tenemos una situación, entonces nosotros anticipamos qué posibilidades hay de esa situación y hace que no hagamos algo o que hagamos para salvarnos. Pero puede llegar a ser un problema cuando nos incapacita en la vida diaria e incluso llegamos a justificar esa actitud. Bueno, pues vamos a ver qué 3 tipos de miedo hay. Tenemos por un lado los miedos adaptativos, que son los que nos ayudan a sobrevivir. Por ejemplo, tenemos miedo a cruzar la calle porque sabemos que hay coches que nos pueden atropellar. O tenemos miedo a asomarnos a una ventana porque sabemos que nos podemos caer. Es un miedo que va ligado a una parte como genética, por así decirlo. Todos los animales tienen un mecanismo de defensa hacia el miedo. Algunos animales pues se hacen el muerto, por ejemplo, cuando sienten peligro y otros, sin embargo, atacan. Nosotros tenemos esa parte animal. O sea, hay veces que por miedo atacamos y nos defendemos y hay veces que por miedo nos escondemos. Luego tenemos miedos evolutivos, que son una serie de miedos que van cambiando en paralelo a que vamos cumpliendo años, ¿no? O sea, los miedos que tenemos cuando tenemos 2 años no suelen ser igual que los que tenemos cuando tenemos 6, ni 12, ni 18, incluso cuando somos adultos. Los padres y cuidadores tenemos que, es muy bueno que conozcamos esos miedos y qué miedos son normal
normales que se produzcan en una etapa y cuáles no, porque en función de eso vamos a saber cómo manejarlos. Y además, si no sabemos manejarlos adecuadamente, pues con el paso del tiempo, estos miedos evolutivos, que son completamente normales y que se van desapareciendo, pues se pueden transformar en fobias. ¿Cuándo consideramos que un miedo es una fobia? Pues cuando nos incapacita para nuestra vida, cuando produce un miedo exagerado, un malestar muy, muy grande y además nos produce que no seamos productivos a nivel laboral, a nivel académico, a nivel social. Pues como os he puesto en esta imagen, que por ejemplo tengamos miedo bueno, pues que empiece como por una timidez, ese miedo a relacionarnos con otras personas, pero a que llegue a transformarse en una fobia y a evitar pues salir de casa, como es la agorafobia o la fobia social, a no querer relacionarnos con más gente. Vale, entonces, como os estaba diciendo, sí. Hay unos miedos que son evolutivos y que están muy ligados con una parte pues genética. Pero hay otros miedos que, bueno, como que tampoco sabemos muy bien de dónde salen, ¿no? Entonces, como os digo, hay una parte que es genética, pero, pero estos miedos se mantienen en la medida en la que nosotros vamos, ¿cómo decirlo? Vamos manteniéndolos, ¿no? O sea, nosotros en nuestra vida diaria, en nuestra educación, hemos conseguido algunas cosas, hemos conseguido estar a salvo a base de mensajes que nuestros padres nos han dicho y que han infundido miedo en nosotros. Cuando nos dicen, no, no toques eso que te quemas, no toques eso que es pupa, ¿no? Pues ese miedo, ese lenguaje nos ayuda a evitar esos peligros, ¿no? Entonces, sería una información negativa. Nos dicen algo que no debemos hacer porque es peligroso para nosotros. También los miedos se aprenden a través de patrones familiares. Si vemos que nuestro padre, nuestra madre, que son nuestros referentes y nuestros modelos para todo, tienen miedo y evitan cosas, nosotros, cuando somos pequeños, copiamos esos modelos o referentes que tengamos de familiares o de amigos. Luego también puede producirse pues, por experiencias traumáticas. Claro, puedes tener un desarrollo normativo, pero que de repente cuando tengas 20 o 30 años, pues vivas un atentado terrorista, algo muy llamativo que obviamente te cause un miedo grande a dónde ha ocurrido, a los ruidos, bueno, pues. Y luego las experiencias vitales, pues que serían, por ejemplo, sucesos que tenemos nosotros como características propias, pero que generan miedo. Por ejemplo, un niño asmático puede tener ese miedo infundado a me voy a ahogar en cuanto le falta un poco el aire, porque él sabe que en algunas situaciones ha tenido una crisis muy grande que le ha provocado que no pudiera respirar. Entonces, a lo mejor cuando le da una crisis más pequeñita o en, yo qué sé, la típica situación en la que se nos va la comida por otro lado, tenga un miedo más exagerado a que se ahogue, ¿no? Vale, sí. Vale, pues como os decía, es muy importante conocer qué miedos son normales y qué miedos son menos habituales en según qué periodo vital estemos, ¿no? Entonces, bueno, os he puesto cinco fases, ¿no? Uno sería la primaria infancia, que sería pues desde el primer año hasta los 3 años. Algunos autores consideran que el miedo aparece como en torno a los 6 meses, ¿no? Y estos son miedos sobre todo adaptativos, pues miedo a los extraños, a las alturas, a algunos animales, no tanto al animal como extrañeza, no tanto un animal como que me va a hacer daño, a los ruidos fuertes y, y bueno, pues en algunos casos, por ejemplo, el temor a los desconocidos se puede ir transformando en un rasgo de personalidad que sería la timidez
y que se mantiene pues hasta la adolescencia o hasta la edad adulta. Luego, por otro lado, tendríamos los que se dan en la etapa de educación infantil, que sería pues de 3 a los 5 años. En ese momento hay una evolución a nivel cognitivo muy grande, pero en paralelo se dan miedos que son muy, muy reales, ¿no? Como los monstruos, los fantasmas, el miedo a la oscuridad. Y aquí aparecen los miedos a los animales. Estos miedos que tienen algunos adultos, pues se empiezan a gestar en este momento. Luego tendríamos la etapa de educación primaria, que sería de los 6 a los 11 años. Y en esta etapa, algunos miedos se mantienen de la etapa anterior y que van desapareciendo poco a poco, pero van evolucionando hacia un miedo mucho más realista, ¿no? Al miedo, pues a la separación a separarnos de nuestros padres, a quedarnos solos, daño físico, a las inyecciones, a la sangre, a las heridas. También si el niño se encuentra en un ambiente en el que ve que los papás pues se pelean o hay un ambiente un poco más hostil, pues empieza a tener cierto miedo a que, pues eso, al abandono, a que se van a separar sus padres, pero son miedos más concretos y eso, y más realista. O también el fracaso escolar, el temor a la crítica, porque van siendo más conscientes de lo que pasa a su alrededor. Vale, y por último tendríamos los miedos que se dan en la pubertad entre los 12 y los 15 años y los miedos en la adolescencia. Los que se dan en la pubertad empiezan a ser mucho más relacionados con la autoestima, más emocionales, ¿no? Estamos más expuestos también a la crítica, al fracaso. En esta etapa es muy importante lo que los demás piensen de nosotros, sobre todo nuestros iguales, más que nuestros padres, ¿no? Y entonces pues nos sentimos mucho más expuestos a este tipo de miedos. Y también empiezan los miedos al cambio de nuestra imagen, porque claro, justo en esta época hay muchos cambios físicos y hormonales, y además los físicos, pues como sabéis, no se desarrollan todos de una manera armoniosa, sino que van un poco descompensados y de cara a los demás, pues también van a diferente ritmo, ¿no? Y eso crea mucha inseguridad en los preadolescentes. Y luego, por último, como os digo, tendríamos los miedos de la adolescencia. Aquí se junta una cosa muy llamativa y es que, por un lado, los adolescentes parece que no tienen miedo a nada, se van como al extremo contrario y ya no tienen ese miedo pues ni a la muerte ni a otros peligros que justamente son los que más preocupan a las familias, ¿no? Porque es justo donde más, pues eso, tienen mayor exposición pues al consumo de sustancias, a las redes sociales, a que se aprovechen de ellos, las primeras relaciones y ese miedo pues lo pierde. Entonces, también las familias o los educadores recurrimos a potenciar ese miedo, a decirles, no hagas eso porque va a pasar tal. Es verdad ahí que nos hacen poco caso, porque tiene muchísima más repercusión lo que digan los amigos que lo que digan los padres. Pero sí es el momento, normalmente, a ver, hay que evitar usar el miedo como arma de control, pero si en algún momento lo hacemos es el momento idóneo porque no tienen ningún miedo, o sea, pierden la conciencia completamente. Y también surgen otro tipo de miedos que van muy relacionados con los de la etapa anterior, como el rendimiento personal, los logros académicos, los deportivos y, como os digo, pues el ser reconocido por sus iguales. Vale. Una de las cosas más importantes del miedo es que el miedo es contagioso.
A veces cuando vemos una catástrofe en la televisión, como por ejemplo puede ser un terremoto, muchas veces los daños que se generan de ello son más producidos porque ha cundido el pánico en ese grupo que en sí por los daños materiales de que se haya caído una casa y haya aplastado a alguien. Es más porque entramos en pánico y al final no tenemos control sobre esa situación. Entonces, es muy importante que tomemos conciencia de que los educadores y las familias somos un modelo muy potente para los niños y que muchos miedos de los que nosotros tenemos hoy en día, por no decir la inmensa mayoría, los hemos aprendido de nuestros padres y de nuestro contexto. Aquellos padres que muestran ansiedad ante la separación de sus hijos acaban contagiándoles. O sea, y les cuesta mucho más cuando, por ejemplo, vienen al cole. Bueno, pues hay un periodo que es muy habitual, que les cuesta más, sobre todo al inicio de la escolarización, pero niños a los que les cuesta mucho más y llegan a tirarse horas llorando y llamando a sus padres, pues en gran medida viene porque la relación con ellos tienen ese apego ansioso que se llama. Y luego, de igual manera que los modelos, que el miedo se copia, también es muy importante saber que el abordaje de los miedos infantiles consiste sobre todo en exponer al niño, en que tenemos al niño o en nuestro caso a nosotros, pero claro, cuanto más grandes somos, más nos cuesta corregir ese miedo, ¿no? Em, pues como os digo, hay que intentar exponer, obviamente con precaución, con paso a paso, pero exponer al miedo, porque el miedo y la ansiedad que nos produce una situación se fortalece en la medida en la que nosotros nos apartamos de ella. Si a nosotros nos ocurre algo y nos alejamos de ella, inconscientemente damos la razón a nuestro cerebro, decir, ¿ves? Te has apartado porque tenías razón, es peligroso. Entonces, es por ello que nuestra respuesta como adulto es fundamental para que los niños puedan afrontar los miedos que tienen. Porque si nosotros les damos esa seguridad, ese miedo se va a ir atenuando, pero si nosotros reforzamos ese miedo, va a permanecer. Y bueno, hay muchos tipos de miedo, como hemos visto. Yo me he querido centrar sobre todo en uno porque en el día a día con las familias es el que más veo y el que más preocupa. Ahora hablaremos por qué. Que es el miedo a la oscuridad o el miedo a los monstruos, a los fantasmas, a todo eso que ocurre por la noche, ¿no? Y al famoso ¿puedo dormir con vosotros? Que no suele ser una pregunta, suele ser algo que termina ocurriendo, ¿no? Bueno, pues he elegido esto sobre todo para tener un miedo concreto que podamos ver cómo trabajarlo, ¿no? Luego, si en el ratito que tengamos de dudas, pues queréis que hablemos sobre otro miedo que nos inquiete, pues fenomenal. Pero bueno, este como es el más extendido y además el que más jaleo suele formar en las familias, pues bueno, me ha parecido interesante cogerlo para ponerlo de ejemplo. Entre los 3 y 6 años es frecuente que los niños tengan miedo a la oscuridad y ese miedo además se mantiene en torno a hasta los 9 años, ¿no? El miedo a la oscuridad puede impedir que nuestros hijos disfruten de actividades habituales de su edad y también pues, puede interferir en nuestro ámbito familiar. Por ejemplo, pues aunque empiece la edad en la de irse a dormir a casa de un amigo, pues teniendo miedo a la oscuridad es muy difícil que al final esto ocurra, ¿no? O si se organiza un campamento en el cole, pues también les da miedo. También provoca discusiones entre nosotros, porque con nuestra pareja, porque uno decide que es mejor que duerma con nosotros, otro que duerma en la habitación, no nos ponemos de acuerdo y al final pues crea malestar en, en la pareja, ¿no? También puede interferir en las tareas, porque un niño que tiene miedo a la oscuridad
retrasa la hora de irse a la cama. Al final tiene que irse a su cuarto solo, ¿no? Entonces, pues hay como un desfase incluso de 1 hora. Al final van buscando excusas, el pedir agua, ¿no? Bueno, pues para llamar nuestra atención de alguna manera y decir, bueno, pues estoy aquí, ¿no? Va a estar aquí. Y luego, sobre todo, el cansancio después de una noche con frecuentes llamadas, porque es considerable, ni duermen ellos, ni dormimos nosotros. Y bueno, pues ya te digo, el miedo como que más habitual y que más malestar genera a nivel familiar. Vale, ¿qué haces si nos dicen, ¿por qué hay un monstruo en mi habitación, no? Bueno, pues si nuestro hijo no quiere dormir, no es porque haya una ausencia de luz, sino a los peligros reales o imaginarios que existen en la oscuridad. Los peligros son diferentes para cada niño, o sea, existen tantos monstruos y fantasmas y seres irreales como niños hay en el mundo, porque cada uno tiene su imagen. Y la forma de afrontar el miedo, pues también varía de unos niños a otros. Hay niños que van corriendo a la habitación de sus padres y hay otros niños que se meten debajo de la sábana, ¿no? Y se quedan ahí quietos, pues pasándolo mal. Y esto ocurre porque el ser humano no tiene la capacidad de ver en la oscuridad. Y nuestra herencia genética nos predispone a tener ese miedo a la oscuridad. Pero, sin embargo, como os decía antes, son necesarias determinadas vivencias para que empecemos a comportarnos de forma temerosa. O sea, ese miedo está, pero bueno, pues se va como tranquilizando. Pero que esto perdure es porque nosotros lo aprendemos de algún lado, ¿no? Vale. Uno de los factores que más contribuyen a tener experiencias negativas en la oscuridad, pues, pues son que, por ejemplo, cuando nos llaman en medio de la noche, nosotros encendemos la luz. Entonces, es un detalle como muy tonto, ¿no? Pero claro, si yo tengo miedo a la oscuridad y mis padres encienden la luz, me están dando la razón. Es porque la oscuridad es peligrosa, ¿no? Y, y la luz, pues nos tranquiliza en ese momento. Luego también está el asociar la oscuridad a experiencias negativas. La mayoría de historias que contamos a los niños en los que ocurren cosas malas, de cuentos, películas, ocurren por la noche. Entonces ellos lo asocian. Luego también que ir a la cama pues supone dejar de hacer cosas pues muy divertidas. Supone dejar de ver la tele, de estar con papá y mamá, de jugar, ¿no? Y nos tenemos que ir solos a nuestra habitación y eso pues es menos agradable que las otras actividades. Y luego, algunos padres permiten que sus hijos duerman con ellos o que permanezcan con ellos hasta que les vence el sueño. Entonces, esto puede crear un poco de crítica, pero os voy a explicar por qué es muy importante, por lo que os decía antes de reforzar el tema de los miedos. Sentirse protegido, o sea, nosotros esto lo hacemos porque no queremos que nuestros hijos sufran y no queremos verlos pasar mal, ¿no? Y porque muchas veces también pues necesitamos descansar y necesitamos una solución rápida. Entonces, se quedan a dormir con nosotros y ya tienen ese alivio. Pero a la larga impiden que afronten la situación que temen. Al final hacen sus reacciones de huida. Tengo miedo a la oscuridad o tengo miedo a quedarme solo, pues me voy con papá y mamá que me van a defender, ¿no? Y ya está. Pero me defienden otros, me defienden papá y mamá. No soy yo el que tomo el control de la situación. Si reaccionamos con temor cuando entramos en una habitación oscura o cuando de repente se produce un apagón, pues el niño también aprende a que la oscuridad es peligrosa y que conviene evitarla. Vale, para crear un ambiente de seguridad, no solo es importante que tengamos recursos para afrontar esa situación cuando se dé, sino también para que podamos anticipar.
En el tema de, bueno, pues del sueño, de la oscuridad, de los monstruos, de todo lo que ocurre por la noche, es muy importante ir creando unos buenos hábitos para dormir. Las horas de sueño dependen de la edad de nuestro pequeño o de nuestra pequeña. No es lo mismo un niño de 3 años que un niño de 8, o sea, son muchas más horas de sueño las que van a necesitar. Luego, también es importante planificar la hora en la que se acuestan y en la que se levantan. Por un lado, para controlar el número de horas que duermen, pero también para que el niño tenga la seguridad de una cosa que va a pasar, de una rutina. Yo sé que hasta ahora me tengo que ir y hasta ahora me tengo que levantar. Y las rutinas siempre dan tranquilidad a los niños. Les va a ayudar a que duerman y a que descansen bien. Y luego el aviso de irse a dormir es muy importante que lo haga siempre una misma persona o en la medida de lo posible y que además se haga de la misma forma, porque el niño de alguna manera lo va a automatizar. Y además con esa rutina va preparándose, tiene un ritual para que no sea algo inmediato de venga ya, a dormir, sino que bueno, pues venga, nos vamos a ir a dormir. Vamos a ir al baño, vamos a hacer pis, vamos a beber agua, vamos a leer un cuento. Todo eso hace que tengamos una preparación para, pues para el sueño. Y luego también es muy importante que cuidemos la luz. Nosotros, para dormir, segregamos una sustancia que se llama melatonina. Para que esta sustancia se segregue bien, es importante que estemos a oscuras. Entonces, si hay luz, nuestro sueño no va a ser tan reparador, ni vamos a o no vamos a poder iniciarlo adecuadamente. Entonces, es muy importante que estemos lo más oscuras posible, pero claro, nos encontramos ahí con que hay niños que tienen miedo a la oscuridad. Entonces, sí hay que usar luces que sean, que bueno, que aporten esa seguridad en un primer momento, pero que preferiblemente sean luces cálidas, que no sean luces frías, porque son las que preparan a nuestro cerebro a que está anocheciendo y a que tiene que segregar esa sustancia para dormir. Ya que la luz blanca es una luz que está más asociada con el día, ¿no? Vale, os he puesto aquí una imagen de cómo funciona el miedo. Cuando hacemos frente al miedo, empieza a aumentar. Pues empezamos a notar que tenemos palpitaciones, que tenemos sudoración, que nuestra respiración cambia. Pero cuanto más tiempo estemos expuestos a ese miedo, mejor va a disminuir, o sea, va a disminuir, vamos. O sea, nosotros nos tenemos que intentar exponer a nuestros hijos a ese miedo de una manera controlada, como os digo, para que vaya comprobando en situación que no hay nada que temer, pero hay que exponerlo. Si lo retiramos, el miedo va haciendo más fuerte, o sea, el alejar de esa situación va a hacer más fuerte al miedo. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, pues podemos transformar la situación en algo lúdico. Como os decía antes, pues si tienen miedo a la oscuridad, intentar que cada día duerman con menos luz. Y al igual que nuestra compañía, si ellos son muy demandantes de que nosotros estemos ahí, pues esto también cada día, bueno, progresivamente tiene que ir disminuyendo, ¿no? Vale, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues, por ejemplo, a media tarde, que tenemos esa regulación de la luz, que ya no es por el día, pero bueno, que estamos como más próximos a la noche, pues podemos hacer sombras chinescas en su habitación para, bueno, pues para que vea
Pues muchas veces los niños tienen miedo precisamente a las sombras, ¿no? De repente ven una chaqueta que la han estado viendo durante todo el día y que saben que es una chaqueta, pero llega por la noche y esa chaqueta es la sombra de un monstruo horrible que va a venir a hacernos de todo, ¿no? Bueno, pues para que ellos comprueben que son sombras y son sombras de objetos habituales. Luego también podemos jugar a adivinar sonidos que hagamos de animales que hagamos desde el pasillo y que ellos nos escuchen, ¿no? También podemos esconder un juguete en distintos lugares y que lo encuentren con una luz muy tenue. Cuando ya hayamos hecho este tipo de actividades a media tarde, pues podemos empezar a incorporar algunas actividades que sean propiamente por la noche, ¿no? Como por ejemplo, si duerme en nuestra cama, que duerma en su habitación, pero acompañándolo hasta que se duerma. Si duerme solo, pero necesita que esté cerca, pues ir alejándonos progresivamente. Y si duerme solo, pero necesita luz, pues eso iremos regulándola hasta que vaya desapareciendo, bien con luces que tengamos, como por ejemplo, bueno, unos muñequitos que hay en el IKEA que tienen luz y que pueden encenderlo, pueden incluso llevarlo en la mano si necesitan levantarse para ir al baño, ¿no? Y que les acompañen. O regular la luz con la puerta de la habitación, dejar la luz fuera, bueno, ahora lo veremos. Estos serían como paso a paso, muy masticadito, ¿no? De cómo podríamos hacer una transición para que empiecen a dormir en su habitación. Bueno, partimos en un primer momento de que duermen en la habitación con papá y mamá, ¿vale? Ellos han tenido miedo y nosotros pues hemos respondido así, ¿vale? Bien porque no hayan llegado nunca a dormir en su habitación propiamente o han dormido en su habitación pero luego se han venido a la nuestra. Vale, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intentar que duerma en su habitación, pero papá y mamá van a estar sentados muy cerca de su cama hasta que se duerma, o sentados en la cama hasta que se duerma. Todo esto tiene que ser muy despacito y además asegurándonos de que no vamos a pasar al siguiente paso hasta que no esté afianzado el anterior. Eso es muy importante. A continuación, ¿qué haríamos? Cuando ya vemos que se duermen estando nosotros en la cama. Bueno, pues vamos a probar a ponernos de una manera muy discreta entre la cama y la puerta y a intentar que se duerma, pero estando ahí a medio camino. Cuando lo hayamos conseguido, pues nosotros nos vamos a poner en la puerta hasta que se duerma, estando nosotros en la puerta. También es muy importante que no reculemos, porque si no, no servirá de mucho. Como os decía antes, si nosotros regulamos, volvemos a reforzar ese miedo. Cuando ya esté durmiendo en su habitación, pues podemos encender la luz del pasillo y dejar la puerta abierta, ¿no? Incluso podemos simultanear las dos cosas, de nosotros irnos y dejar la luz encendida por si acaso en algún momento a medianoche se despiertan y necesitan tener esa tranquilidad, ¿no? Cuando hayamos conseguido esto, pues que siga durmiendo en su habitación, el pasillo, la luz del pasillo sigue encendida, pero la puerta empieza a entornarse. Y por último, llegaríamos a que tuviera la luz apagada, ¿no? En algún momento puede haber regresiones, esto también pasa. Entonces nos enganchamos en ese punto y volvemos a mantenerlo, no pasa nada. Bueno, ¿qué recursos nos van a ayudar aparte de lo que nosotros estamos haciendo, de ir con estos pasitos? Bueno, pues uno de ellos podría ser premiar su valentía. ¿Qué es esto? Bueno, pues la famosa economía de fichas, eh, que yo os recomiendo que si la ponéis en marcha, tenéis que cumplirla con objetivos que sepáis que vais a cumplir y mantenerlo. Por ejemplo, una cosa muy sencilla, que se quede en su habitación toda la noche, ¿no?
Si lo consigue, pues le ponemos una carita sonriente o una pegatina de algo que le guste. Si no lo consigue, no pasa nada. A la siguiente noche lo volvemos a intentar. Así hasta que lo consiga. Y poniendo un premio bueno, pues que pactemos con ellos. Si no son materiales, mucho mejor. O sea, algo como una actividad, ir a algún sitio, hacer algo con ellos que les guste. Lo material no suele ser buen resultado, pero bueno. Otra de esas cosas, importante a controlar la respiración. Eh, Controlar la respiración es algo que tenemos que hacer previamente a la situación en la que nos dé miedo algo. O sea, no tiene sentido cuando nosotros sentimos miedo, como os decía al principio, tenemos una actividad emocional tan grande en nuestro cerebro que es que no vamos a poder controlar las cosas. Pero si previamente hemos estado practicando, cuando se da esa situación la tenemos automatizada y es mucho más fácil. Entonces, ¿cómo lo podemos practicar? Pues, por ejemplo, con las pompas de jabón, ¿no? Podemos jugar a coger aire y a soltarlo en pasos muy pequeñitos. Pues, por ejemplo, si lo hemos cogido en 4, vamos a soltarlo en 8. Entonces, claro, en 8 vamos a ir haciendo cada vez la pompa más grande, que es algo que les va a divertir mucho. O incluso ponernos como retos, ¿no? Venga, pues ahora vamos a intentar hacerlo 9. O, bueno, la cosa es eso, plantearlo como un juego, ¿no? También puede ser pues con una vela, ¿no? Jugar a soplar de tal manera que se mueva la vela muy flojito, pero que no lleguemos a apagarla. Y podemos plantearlo también como un juego. Pues quien apague la vela pone, pone la mesa de la cena, por ejemplo. También debemos evitar, en la medida de lo posible, decirle a nuestros hijos que los seres extraños que imaginan desaparecerán si se duermen, o si no se levantan de la cama, o buscarlos debajo de la cama. Porque claro, si nosotros buscamos algo debajo de la cama, lo que estamos transmitiendo es que puede haber algo debajo de la cama. Y, y bueno, pues evitar decir este tipo de cosas y evitar también engañarles, ¿no? Eh, Porque como os decía antes también, el miedo es una estrategia muy fácil de usar para controlar. Pero si vamos diciendo cosas que produzcan miedo, a menudo esas cosas que producen miedo también son mentiras. Entonces va a llegar un momento en el que nosotros también vamos a tener como que recapacitar o darle explicaciones de que les hemos mentido para que eso suceda. Luego también, otra cosa que podemos hacer, a mí esta me gusta mucho, que es que podemos pintar el monstruo que nos asusta, ¿no? Y empezar a añadir cosas que sean un poco más divertidas para que nos asusten menos. Pues añadirle un sombrero, pues pintarle los labios, o pintarle las uñas, o ponerle un traje o una flor. Y luego además, pues podemos ir conociéndolo un poco más. Podemos hacerle preguntas pues de dónde vive, dónde trabaja, cosas así, porque a menudo esta estrategia también les ayuda, como en la película de Monstruos S.A., ¿no? De que a lo mejor el monstruo ese pues tiene miedo y a lo mejor lo que quiere no es asustarnos, ¿sabes? Es pedirnos ayuda. Bueno, el mundo de la imaginación de los niños es desde luego muy, muy interesante. Pero bueno, conociéndolo un poco más, de una manera inconsciente y de una manera lúdica, conseguimos eso que intentábamos al principio de buscar una secuencia lógica que explicara, bueno, pues va desactivando esa parte emocional, va dándole sentido. Imágenes que tranquilizan. Pues, por ejemplo, enseñarle antes de dormir imágenes que le recuerden a algo bonito, ¿no? O un libro, imágenes de las vacaciones, para que poco a poco ir enseñándole para que cuando cierren los ojos se imaginen esa foto, esa imagen que han visto antes de dormir. Luego también podríamos tener una caja de frases bonitas para que se las repitan como un mantra. Nosotros al final actuamos en función de lo que pensamos. Entonces, si pensamos, pues soy valiente y voy a intentar no llamar a mamá esta noche. O si otros pueden dormir solos, pues lo puedo hacer yo.
Entonces, si lo van repitiendo en su cabeza, al final se lo terminan creyendo, igual que se creen otras cosas pues que les decimos. También con cuentos, pues eso, cuando estén tranquilos antes de irse a dormir, pues leer algún cuento o incluso por la tarde. Luego os he puesto aquí un libro que a mí me gusta también mucho, que es un libro para las familias, que se llama Tengo miedo de María Luisa Ferreros. Y es interesante porque además de explicaros pues todo el tema del miedo, tiene como una especie de tablero, como esa economía de fichas, pero a modo como de parchís o algo así, y luego al final pues gana como una estrella de valiente, ¿no? Entonces, bueno, es también otro recurso que tenéis ahí. Si seguimos todos estos pasos, muy probablemente, o con casi toda certeza, pues en pocas semanas vamos a lograr que duerman solos sin ayuda. Que también tenga estrategias, que le demos esas estrategias para que puedan como enfrentarse a esos monstruos, esos fantasmas o ese miedo a la oscuridad que tienen. Y serán capaces de dormir con tranquilidad y seguridad cada noche cuando apaguen la luz y les deseemos felices sueños. Y por último, os he puesto aquí algunos cuentos que pueden ayudar a los miedos. Bueno, pues está Yo mataré monstruos por ti, que aunque el título es así un poco extraño, que es un cuento muy bonito. Los niños, el miedo y los cuentos, que es sobre todo para nosotros. Y la parte como más interesante que tiene es que nos enseña a contar cuentos para muchísimos miedos, desde inyecciones, bueno, miedo a las alturas, miedo a la separación por los padres, miedo a la oscuridad, o sea, tiene mucha variedad y nos dice además cómo podemos contarle los cuentos, no solo por si queremos leerle uno en concreto, sino por si nos queremos inventar uno para contárselo que esté como más dedicado a ellos, ¿no? Luego hay otro que es Me da miedo irme a la cama, que también sería pues como para primaria más o menos. Este que sería para un poquito más mayores, que sería Me da miedo equivocarme, porque hemos hablado de esa etapa preadolescente y adolescente, y que viene además explicado estos dos, tanto de Me da miedo irme a la cama como el Me da miedo equivocarme, tiene como un programa de pasos, como el que hemos estado viendo hoy en la presentación, de poquito a poco cómo tenemos que seguirlo, ¿no? Y actividades que podemos ir haciendo con los peques. Luego hay Un monstruo en la oscuridad, donde viven los monstruos, o Tragasueños. Y bueno, pues esto sería por hoy. Cualquier cosa que queráis compartirnos ahora, o bien si queréis mandarnos pues alguna preocupación o hablarnos más extensamente de algún miedo que estéis viviendo en casa, pues bueno, pues os podéis poner en contacto con Salomé o con el departamento de orientación de cualquiera de los dos coles y lo vemos más detenidamente. Y nada, pues muchas gracias. Sí, si tenéis preguntas acerca de algo, pues bueno, adelante.